Hola chicos, para hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales continuaremos con nuestro tema la materia. Hoy hablaremos sobre las clases de materia. Todos los cuerpos que tenemos a nuestro alrededor están formados por materia. Cada cuerpo se diferencia de los otros por la proporción y el tipo de material que lo componen. La materia se clasifica en dos grandes grupos, las sustancias puras y las mezclas. En el primer grupo encontramos las sustancias puras, que son aquellas sustancias cuya naturaleza y composición no varían. ¿Esto qué quiere decir? Que sus propiedades generales y específicas no cambian. Por ejemplo, el cobre es un metal que se considera una sustancia pura, que no importa el lugar del mundo en el que esté o de dónde venga. Las propiedades específicas del cobre serán siempre las mismas, la misma densidad, la misma solubilidad y dilatación. Las sustancias puras se encuentran en la naturaleza en dos tipos, elementos y compuestos químicos. En cuanto a los elementos químicos, son las sustancias que no se pueden descomponer en otras más sencillas mediante métodos de separación, porque corresponden a átomos, que son las partículas más pequeñas de la materia. Encontramos que varios elementos químicos tienen mucha importancia para el ser humano, como el oxígeno, que es un elemento que permite el desarrollo de la vida, y el calcio, que da la solidez a nuestros huesos. Para diferenciar los elementos químicos se utilizan los símbolos. Cada elemento químico tiene su propio símbolo, que cuenta con algunas características. Lleva la primera o las dos primeras letras del nombre, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Por ejemplo, el símbolo del hidrógeno, H, y el del helio, He. En algunos casos el símbolo proviene de su nombre en griego o en latín. Por ejemplo, el símbolo del oro es Au, porque su nombre en latín es aurum. El símbolo puede ser también en honor al científico o al país que descubrió dicho elemento. ¿Qué son los compuestos químicos? Son sustancias que están formadas por dos o más elementos químicos en cantidades fijas y se pueden descomponer en sustancias más sencillas mediante diferentes métodos químicos, ejemplo el agua H2 o es un compuesto químico formado por el hidrógeno y el oxígeno. La sal, NaCl, es un compuesto químico formado por el sodio, Na, y el cloro, Cl. Y el dióxido de carbono es un compuesto formado por carbono y oxígeno. Cuando se forma un compuesto químico, las sustancias que lo componen reaccionan entre sí. La sustancia formada solo se puede volver a descomponer mediante una reacción química. Un ejemplo de ello es el H2O, el agua. Una vez que se forman las moléculas a partir del hidrógeno y el oxígeno, solo se pueden separar por un método químico llamado electrólisis. Teniendo en cuenta la clasificación de la materia, ahora hablaremos de las mezclas, las cuales se encuentran en el segundo grupo. Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias diferentes que se pueden separar por varios métodos físicos. El aire es una mezcla ya que está conformado por elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Las sustancias que hacen parte de una mezcla pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En cuanto a las mezclas homogéneas, son aquellas en las cuales sus componentes no se pueden distinguir a simple vista. ¿Esto qué quiere decir? Que su aspecto es uniforme. Un ejemplo de ello sería el azúcar disuelto en agua. Es una mezcla homogénea, ya que al disolverse el azúcar no es posible distinguir el azúcar del agua, porque sus componentes están distribuidos de manera uniforme. Sus componentes solo se pueden separar mediante procedimientos físicos como destilación, filtración o evaporación. Ahora hablaremos sobre las mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de las mezclas heterogéneas nos referimos a aquellas sustancias
las cuales sus componentes se pueden distinguir a simple vista, es decir, su aspecto no es uniforme, sus componentes se pueden separar por procedimientos mecánicos. Un ejemplo de mezcla heterogénea puede ser una ensalada de vegetales, ya que se pueden distinguir sus componentes, podría ser evidentemente la lechuga, el tomate, el apio, cada uno lo podemos distinguir. Muchas gracias, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo video.